y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo es. A él sea la gloria, a él sea el imperio por los siglos de los siglos. A él sea la gloria, a él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén, A ti, Señor, sea la gloria, la honra y el honor. Actualmente estamos leyendo el libro de Isaías. Y hubo un detalle particular que me llamó la atención en el libro de Isaías. Es que Isaías habla de cambios. Isaías habla de constantes cambios. Habían reinos como el imperio babilónico, como el imperio asirio. Y la palabra del Señor habla de que fueron sometidos a cambios. Aquellas naciones iban a dejar de ser y habían otras naciones que se iban a levantar. Aquellas cosas que parecían imposibles, aquellas cosas que parecían que nunca iban a suceder, pues la palabra del Señor dice que iban a acontecer, iban a suceder en un momento no muy lejano. Y eso me llevó a mí a pensar en los cambios que nosotros podemos experimentar. Cambios externos, pero también cambios internos. Hay cambios que pasan a nuestro alrededor en las cuales a veces nosotros no tenemos la sensibilidad como para poderlos interpretar correctamente. Hay cambios que el Señor hace a nuestro alrededor y que a veces nosotros, en lugar de acompañar a lo que el Señor está haciendo, nosotros pues queremos corregir al Señor en aquello que Él está haciendo. Y le decimos al Señor: yo creo que te estás equivocando. A veces nos creemos que tenemos tal autoridad de decirle a Dios: yo creo que te estás equivocando, las cosas no deben de ser así, deben de ser de la manera en la que yo estoy pensando.
cambios. Y a veces nos ponemos en oposición no a una persona, sino directamente a algo que Dios ya ha establecido. Así es que en esta mañana yo quiero compartir un tema, y el tema que quiero compartir para meditar a la luz de la palabra del Señor son cambios que obran a tu favor. Aquellas cosas que tú ves como una dificultad, aquellas cosas que están a tu alrededor y que no las entiendes, son cambios que Dios está haciendo para obrar a favor de su pueblo, para obrar a favor tuyo. Así es que en esta mañana yo quiero invitarte que si estás en un periodo de cambios, si estás en un periodo donde las cosas se están trastornando aparentemente, aprendamos tú y yo 3 lecciones para que estos cambios que obran a nuestro favor, nosotros podamos aceptarlos y recibirlos como provenientes de Dios. Así es que la primera lección para poder nosotros sacarle mayor provecho a estos cambios que son favorables para nosotros es la siguiente: aprende sensibilidad, aprende a ser sensible a la voz de Dios. Hay ciertos acontecimientos que pasan a tu alrededor que tú crees que no te afectan a ti directamente. Mas sin embargo son el llamado del Señor, son el llamado de Dios para que tú seas sensible y tú puedas meditar y pensar qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios está obrando, qué es lo que el Señor quiere que tú hagas. Te traigo un ejemplo, lo que está pasando actualmente en el país. Tal vez hay algunas personas que han dicho: pobrecito aquellos de la provincia de Imbabura, pobrecito ellos. Ay, gracias a Dios que yo estoy acá en Pichincha. Gracias a Dios que ahora yo estoy acá en esta provincia y a mí no me afecta nada. Lo que está pasando actualmente en el país tiene que ver con un llamado a la iglesia, tiene que ver con un llamado a su pueblo. Y si su pueblo es insensible a lo que Dios quiere para Ecuador, entonces nuestro país va a ser sumido en la oscuridad, va a ser sumido en la sombra. Y queridos hermanos, nosotros tenemos que aprender a ser sensibles. No podemos quedarnos simplemente con esa idea de que a mí no me toca, a mí no me ha llegado, a mí esto no me afecta. Porque déjenme decirles que eso es pecado delante de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios para sustentar esta idea. Isaías capítulo 22, versículos del 12 al 14. La palabra del Señor está hablando acerca de Jerusalén, acerca de una ciudad. Y el Señor le había dicho a Jerusalén lo que iba a acontecer, que el Señor iba a castigar, que el Señor iba a levantar el enemigo en contra de ella. Pero ¿saben cuál es la actitud de Jerusalén? La actitud es esta. La palabra del Señor dice en el versículo 12: por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó a este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir de cilicio. Y he aquí gozo y alegría. El Señor había llamado al pueblo, el Señor había llamado a sus hijos, para que estando en la condición que ellos estaban en ese momento, ellos pues tenían que rapar su cabeza, ellos tenían que tener lamento, mas sin embargo ellos, en lugar de hacer aquello, ellos empezaron a gozarse. Y he aquí gozo y alegría. Ellos empezaron a matar sus vacas, ellos empezaron a beber vino, a comer carne, y ellos comenzaron a decir una frase que en algunas ocasiones hay personas que dicen: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Hay algunos que lo dicen así: chuya vida. Para chuya vida que tengo, entonces prefiero, ¿qué cosa? Gozarme ahora porque mañana voy a morir. ¿Sabía usted que eso es pecado? Eso es falta de sensibilidad. Puede ser que nos vaya bien, pero el llamado del Señor es el tiempo de arrepentirse, es el tiempo de lamentarse, es el tiempo de estar de luto. No es el tiempo para estar en peleas, no es el tiempo para encerrarme en toda la abundancia que yo tengo y no me interesa lo que al resto le está sucediendo, lo que al resto le está pasando. La palabra del Señor nos enseña que esta actitud no es una actitud adecuada. El versículo 14 dice: esto fue revelado a mis ojos de parte de Jehová de los ejércitos.
que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. No será perdonado. Y no es porque el Señor no tenga el poder para perdonar. Lo que sucede es que el hombre ha decidido no arrepentirse. El hombre ha decidido no buscar a Dios. El hombre ha decidido seguir en fiestas, seguir en parrandas, seguir lejos de Dios, porque dicen, chuya vida tengo y mañana me voy a morir, entonces prefiero gozar ahora. Y simplemente el Señor viene y les dice, está bien, es lo que tú quieres hacer, que se haga tu voluntad, vas a morir en tus delitos y pecados. Oiga, nuestra generación actualmente vive de esa manera. A ellos no les interesa el mañana. Ellos solamente quieren llegar al viernes, gozar sábado, gozar domingo y el día lunes nuevamente hacer todo su trabajo. Hermanos, hay que aprender la sensibilidad. Si nosotros no somos sensibles a lo que está pasando actualmente en el país, créanme que no van a venir días mejores para esta nación. Tiene que haber una iglesia que se levante, tiene que haber un pueblo sensible a la voz de Dios para que ese pueblo diga, Señor, háblame, Señor, enséñame qué es lo que tú quieres para mí, qué es lo que tú quieres para esta nación, qué es lo que tú quieres para mi hogar, qué es lo que tú quieres para mi vida. Cuando el Señor se levanta y el Señor se opone a tus caminos, entonces es el momento de ser sensibles, es el momento de detenerte y es el momento de decir, Señor, háblame. ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar? No puedo seguir con la vida igual como la tenía antes. No puedo seguir bebiendo, no puedo seguir en fiestas, no puedo seguir en este libertinaje. Tienes que hacer un alto porque hay algo que no estás haciendo bien. Aprende a ser sensible a la voz de Dios, porque es mejor que corrijas a tiempo aquello. Es mejor que veas la semilla. Y cuando es semilla, en ese momento tú obres y actúes. Porque cuando aquello se vuelve un árbol, déjame decirte que después lo puedes cortar, lo puedes arrancar, pero sin embargo habrá algo profundo, habrá un daño profundo que se va a demorar mucho tiempo en sanar. Así es que sé sensible a la voz del Señor. No te quedes en esa parte de que a mi empresa le va bien. Ay, qué bueno que a la empresa del otro le va pésimo. Le va pésimo. Entonces estás diciendo que el mal de esa persona trae gozo y alegría a tu corazón. Y eso no es correcto. Eso no está bien. Cuando tú veas algo así, simplemente medita y dile al Señor, dame sensibilidad. ¿Qué es lo que tú me estás hablando a mí? Así es que la primera lección es aprende sensibilidad. En medio de estos cambios que están pasando en la nación, en el país, seamos sensibles a la voz de Dios. Usted va a decir, pastor, son los de afuera los que tienen que arrepentirse, porque ellos están muertos en sus delitos y pecados. Déjeme decirles que ellos, por lo mismo que están muertos, ellos no son sensibles a la voz de Dios. Pero en cambio su iglesia, en cambio su pueblo, sí. El llamado es a la iglesia, el llamado es al pueblo a levantar ayuno y oración. Es un llamado de Dios. Y solamente lo responderán aquellos que están acordes con el Señor, con Dios. Sea sensible a la voz de Dios. En segundo lugar, hay que aprender la sensibilidad, pero lo segundo que debemos de nosotros tener es honra. El segundo punto en esto es sostente en la honra. El Señor te ha promovido. A mí me encanta que los hijos de Dios sean promovidos. A mí me encanta que hayan personas que de pronto estaban bien abajo y por buscar al Señor y por amar al Señor, el Señor viene y los levanta y los pone en un puesto de honra. Los levanta y los pone en un puesto de honra, los pone en un puesto de liderazgo. Han sido llamados para traer orden donde hay desorden. Han sido llamados para traer luz donde hay oscuridad.
Han sido llamados para confrontar donde simplemente el pecado reinaba. A mí me encanta eso. Pero déjame decirte que tienes que sostenerte en esa honra. Todo aquel que es promovido tiene una lucha interior. Y esa lucha interior es la siguiente. Esa lucha interior es querer agradar al Señor, querer agradar a aquel que lo puso allí. Esa es la única lucha que tienes. Agradar a Dios en ese aumento en el que estás. En aquella empresa donde Dios te ha puesto. En aquella universidad donde el Señor te ha puesto. Tienes que sostenerte en la honra. Y hay un ejemplo aquí clave que lo voy a decir, que está en Isaías 22. Era el tiempo del reinado de Ezequías, del rey Ezequías. El rey Ezequías era un rey bueno. El rey Ezequías era un hombre que temía a Dios y que quiso hacer siempre lo que al Señor le agrada. Este fue al rey al que el Señor le dijo: prepara, pon en orden todo en tu casa, porque de cierto vas a morir. Y ustedes saben que este rey fue y oró al Señor y viene y le dice al Señor, viene y dice: Señor, yo he hecho todo bien, no me quites la vida. Y el Señor viene y le dice: voy a aumentar tus años de vida, y le dio 15 años más de vida. Este hombre fue un rey bueno, pero este hombre tenía a un ministro, lo podríamos llamar en nuestra época. Era el mayordomo, era el administrador de todo el reino, que ahora en nuestros tiempos vendría a ser el ministro de Economía. Él tenía un ministro de Economía. Ese ministro de Economía se llamaba Sebna. Pero tenía a otra persona allí mismo. Esa otra persona se llamaba Eliakim. Sebna era un administrador no bueno. Era un administrador que de una u otra manera siempre buscaba todo para sí mismo. Así es que el Señor viene y hace un cambio. El cambio que el Señor hace es que quita a Sebna y ahora pone a Eliakim. Y mira lo que el Señor hace con este hombre llamado Eliakim. Versículo 20 de Isaías 22. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías. Y miren lo que el Señor empieza a hacer con este hombre. Y lo vestiré de tus vestiduras. Le iba a dar una vestidura no física. Era una vestidura diferente, era una vestidura de autoridad. Y luego viene y dice: y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Me quedaré hasta aquí. ¿Qué es eso de las llaves de David? Viene el Señor, dice: va a haber un cambio. Yo voy a quitar y voy a poner a otro allí, y a esa persona le voy a dar las llaves de David. Ahora, si usted se está imaginando de que de pronto va a ser como las llaves de la ciudad que le entregan a una persona aquí, o va a ser una llave grandota que va a llevar sobre los hombros, explico lo que el Señor quiere decir aquí. En el cambio que yo voy a hacer, voy a poner a una persona que tenga autoridad y le voy a dar las llaves de David. Las llaves del reinado de la casa de David significa gobierno. Significa gobierno. Cuando dice aquí que va a llevarlas sobre sus hombros, lo que pasa es que el mayordomo dentro del reino, el administrador dentro del reino, esa persona tenía una llave maestra. Esa llave maestra siempre se la ponía aquí cerca de los hombros. Y era una llave que él la tenía siempre cerca. Y como él era el mayordomo, entonces él podía ingresar, él podía abrir una puerta y él podía entrar. Él podía también cerrar y nadie podía abrir. Y esa autoridad solamente proviene de Dios. El Señor nos está llamando. El Señor te está llamando a ti a algo nuevo. Entonces, cuando el Señor trae algo nuevo, entonces hay cosas que se deben cerrar y hay cosas que se deben abrir.
No se puede continuar, no se puede caminar en el pasado. Es necesario avanzar. Tienen que haber cambios en tu hogar, tienen que haber cambios en tu empresa, tienen que haber cambios en tu vida para que realmente el Señor se glorifique en tu vida y tú puedas sostenerte en la honra que el Señor te ha dado. Porque si tú no haces aquello, entonces el Señor va a demandar de ti. Hay algunas personas que siempre les encanta ser amigo de todos. Y déjenme decirles que en la vida uno no puede ser amigo de todos. Siempre va a haber algo que tú vas a hacer en ese nuevo puesto que a otra persona le va a molestar. Padre, siempre va a haber algo que tú vas a querer hacer en tu hogar, en tu familia, que uno de tus hijos no va a querer hacer. Pero recuerda que el Señor está trayendo cambios a tu vida. Cambios que van a ser favorables para ti. Y cuando vienen esos cambios, entonces el Señor te ha dado la autoridad para que tú puedas dejar de hacer cosas para poder dar lugar a hacer cosas nuevas. Entonces eso significa autoridad. Este hombre iba a tener autoridad para cerrar cosas y para abrir cosas. Y no solo eso, sino que ahora le da otra figura. La figura ahora es como de un clavo. Viene y dice aquí la palabra del Señor, y lo hincaré. ¿Y qué dice? ¿Y qué es hincar? No es pinchar, hermanos. Lo va a clavar, lo va a hincar. Eso significa, lo va a hincar como clavo en lugar firme. Entonces no iba a ser clavado en un lugar nada más allí. Iba a ser clavado por Dios en un lugar y él se mantendría firme. Y aquí viene la parte, dice, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Y el siguiente versículo viene y dice, colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice Jehová, hablando de Sebna, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado, el que estaba anteriormente en lugar firme, será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. Hay cambios. Hay cambios donde el Señor viene y ahora te coloca a ti. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Vas a mantener el status quo para que todo se quede nada más allí? ¿O realmente obedecerás al Señor? Cuando habla aquí de un clavo hincado, en ese tiempo, mis queridos hermanos, no había la refri pues que nosotros tenemos. Oiga, no habían todos esos ananáis que ahora tenemos para ordenar la cocina. Así es que en ese tiempo era como en nuestros antiguos. Oiga, yo recuerdo eso. Cuando en los tiempos de los antiguos, de nuestros padres, de nuestros abuelos, principalmente en el campo, había un gato, que era un gato un poco con costumbres medias, pues, voy a utilizar la palabra, no se me viene otra. Era mañoso. No se me viene otra palabra, me van a disculpar. Tenía ciertas virtudes media de ladrón. Ok, usted no podía dejar nada en la cocina. Los padres, nuestros abuelos, no podían dejar nada allí de un día para otro. Y no había la refri, no había la cena. ¿Saben lo que ellos hacían? Oiga, había una viga en la casa. Ellos lanzaban una cuerda, pasaban una cuerda. ¿Y saben lo que hacían? Suspendían todas aquellas cosas allí en esa soga, en esa cuerda, para que el gato, si había una rata, un ratón o lo que sea, no la contamine y no la dañe, y estaba en un lugar seguro. Bueno, en ese tiempo utilizaban clavos. Entonces allí en esos clavos se colgaba, en este caso, algunos utensilios que servían para la casa y también algunos elementos que podían servir para la casa y que podían echarse a perder. Entonces el Señor viene y dice, yo voy a quitar ese clavo, lo voy a quitar y voy a poner algo nuevo allí. Pero cuando yo quite,
no se va a poder sostener nada que esté sujeto en fuerzas humanas. Todo lo que proviene del hombre será quitado, será limpiado, y yo voy a hacer nuevas todas las cosas. Ahora déjenme decirles que esto del clavo se cumple de una manera literal en el gobierno. Porque mientras estaba yo meditando en esto, me encontré con esta expresión: tienes que tener cuidado en qué clavo estás. Tienes que tener cuidado y tienes que saber en qué clavo estás. Lo ilustro con lo que pasa en el gobierno. Hay muchas personas que tienen trabajo, pero son trabajos por amistades. No son trabajos por capacidad. Son trabajos por amistades, y entonces en el gobierno sale: yo quiero que gane este presidente. Porque si gana este presidente, entonces yo voy a tener trabajo. Yo quiero que gane este alcalde. Yo quiero que gane esta persona. Yo quiero que esta persona salga de aquí e ingrese en este lugar. Entonces las personas empiezan a tener trabajo por quien está al frente. Pero sí sabe lo que pasa cuando se saca ese clavo. Toditos pierden el trabajo. Se lo saca y todos se quedan en la nada. Cambios que son favorables, porque tú y yo tenemos a Jesucristo nuestro Señor. Y también ese es un llamado de atención. ¿Para qué? Para que los trabajos que nosotros tengamos no dependan del hombre, sino que dependan de Dios. No dependan de quién está al frente, sino al Dios a quien yo le sirvo. ¿A quién le sirvo yo? Así es que cuidado en qué clavo nosotros pues depositamos nuestra confianza, porque nos lo pueden quitar y nos quedamos en el aire. Sostente en la honra. Sé que a veces es difícil, sé que a veces no es sencillo. Sé que eres una persona joven a quien el Señor ha puesto en un lugar y todos están mirando tu juventud como en poco. Te están mirando así y están diciendo: él no tiene la experiencia, no tiene la capacidad, no tiene. No, pero tienes a Dios, que es lo más importante. Y cuando tú estás allí, el Señor te dice: sostén la honra que te he dado. Te he puesto allí para plantar, pero también te he puesto allí para arrancar. Te he puesto allí para abrir, pero también te he puesto para cerrar. Te he puesto para que te sostengas en la honra que yo te he dado. Y saben que a veces uno se desgasta, a veces hay un cansancio extremo. Así que quiero repetirte lo que dice la palabra del Señor en Isaías 40, versículo 28 y 29. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio. Oiga, Él no está allí pues agitado, cansado. Él no se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Tú y Dios son mayoría. Sostente en la honra que Dios te ha dado. No declines, mantente firme, sigue corrigiendo a tus hijos, sigue haciendo lo que es correcto, porque el Señor te dará nuevas fuerzas. ¿Quieres abandonar? ¿Quieres dejar? Déjame decirte que eso no depende de ti, depende de Él. Cuando Él te diga, tú saldrás. Pero mientras Él no diga aquello, tú te vas a mantener. Mantente en la honra que Dios te ha dado. Y en tercer lugar, mis queridos hermanos, hay una tercera lección. Y esa tercera lección es: permanece delante de Jehová. En medio de todos los cambios que pasen, cambios externos dentro del país, cambios internos en el lugar donde tú estás allí, tienes que mantenerte siempre delante de la presencia de Dios. Separado de Él, nada puedes hacer. Hay una virtud que Dios tiene. Miren, esto no es un mandato, esto no es un imperativo,
Pero es algo que acontece, es algo que pasa, es algo que el Señor lo hace, es algo que Dios lo establece así. Y ese imperativo es que, mis hermanos, Dios quita para dar a otros. No es un imperativo, pero es algo que sucede. El Señor quita para dar a otros. Y aquí el Señor habla acerca de una ciudad llamada Tiro en el tiempo de Isaías. Y la palabra del Señor dice que la palabra para Tiro es que Dios la iba no a destruir, la iba a humillar, la iba a poner por los pisos, la iba a tirar al suelo, pero después de 70 años Tiro nuevamente iba a surgir. Era una ciudad realmente opulenta, era una ciudad que se dedicaba mucho al comercio, mucho dinero había en esa ciudad, pero el Señor dice, te voy a humillar, pero después de 70 años vas a tener nuevamente influencia. Pero el cambio era el siguiente, Isaías 23, versículo 18. Pero sus negocios, hablando de Tiro, y ganancias serán consagradas a Jehová, serán separadas por Dios, serán separadas para el Señor. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Jehová. Las ganancias no eran para cualquiera. Las ganancias iban a ser para aquellos que estuvieran delante de Jehová. ¿Para qué? Para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. Y vistan espléndidamente. Pero no era para todos. Era para todos aquellos que iban a permanecer delante de Jehová, delante del Señor. Esto no es un imperativo. Esto es algo que el Señor lo hace. Y lo hace conforme a su voluntad y lo hace conforme a su propósito. Es Dios el que sostiene. Es el Señor el que sostiene nuestras vidas. Es el Señor quien los aparta y es el Señor quien los da a aquellos que viven y que están en su presencia. Ahora, no me estoy refiriendo a las cosas materiales. Hay una parte particular dentro de las bendiciones de Dios. La palabra del Señor dice en Proverbios, el capítulo 10, el versículo 22, la bendición de Jehová es la que enriquece. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, esto no es quitar para que tú te sientas mal. Lo que viene de Dios, Él te lo da y sabes que no va a haber tristeza. Vas a tener gozo en tu corazón, pero solo si permaneces delante de la presencia de Dios. Hay cambios. Entonces, 3 cosas que nosotros debemos aprender. La primera cosa que debemos nosotros aprender es la que ya dijimos aquí. Hay que aprender sensibilidad. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Lo segundo que nosotros debemos de hacer es sostenernos, hermanos, en la honra. Y lo tercero que debemos de hacer es permanecer delante de Jehová. Eclesiastés capítulo 2, el versículo 26 dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Qué bueno que es agradarle al Señor. Qué bueno que es agradarle a Dios. Así es que, amados todos, amada iglesia, que el Señor nos ayude, créanme. La palabra de Dios, pues es hermosa, pero es una palabra que necesitamos del Espíritu Santo para poder vivirla.
que aprendamos sensibilidad, que nos sostengamos en la honra que el Señor nos ha dado y que nosotros podamos permanecer delante de Jehová, porque el Señor es bueno y es el Señor el que nos sostiene. Muy bien, póngase de pie. Despierte al que está al lado, no se preocupe. Padre mío, Señor Dios bueno, Padre, rogamos delante de ti, ten misericordia de nosotros. Padre amado, ayúdanos en medio de todo lo que estamos viviendo a ser sensibles para saber qué es lo que tú nos estás enseñando y cuál debe de ser el paso que debemos dar. Que nunca, Padre amado, en nuestro corazón hayan esos pensamientos de esta tierra, de simplemente deleitarnos y no considerar nuestros caminos. Enséñanos, Padre amado, a tener esa sensibilidad para poder hacer cambios. Padre amado, ayúdanos en los desafíos que tenemos. Nos has dado la honra de poder guiar, de poder dirigir, de poder levantar. Y Señor mío, no permitas que de ninguna forma, Señor, no te demos a ti la gloria, la honra y el honor. Señor, queremos mantenernos en la firmeza de lo que tú has hecho. No queremos confiar en el hombre, no queremos confiar en nada, Señor, sino solamente en ti, porque tú eres aquel que hace las cosas nuevas. Enséñanos a ver, Padre, aquellas cosas que tienen que abrirse y aquellas cosas que tienen que permanecer cerradas. Padre amado, dirígenos. Padre eterno, guíanos. Señor mío, queremos permanecer solamente delante de tu presencia, porque cuando pasamos delante de ti o estamos delante de ti, Señor, tú eres aquel que sostiene, tú eres aquel que nos viste, tú eres aquel, Padre amado, que nos das para poder sostenernos, nos das el alimento. Padre, muchas gracias por aquello. Por esa razón, Señor, en esta mañana te reconocemos a ti, que tú eres el alto y sublime. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Abraza con amor.